De verdad qué bendición y como dice el hermano, qué privilegio poder estar compartiendo la palabra. Una bendición de verdad que Él, a pesar de lo que somos, Él permita que podamos expresar su palabra, explicarla, aprender de ella. Y en un grupo así tan bonito como el que tenemos acá, vamos a orar para que sea de verdad el Espíritu Santo que permita que saquemos el provecho de Dios. Padre bendito Señor, te damos las gracias por la bendición de estar acá esta noche, Padre. Señor, permite que no sea, Señor, en ningún momento confiando en mis competencias o en lo que soy, Padre, porque no soy digno, Señor, de estar acá predicando tu palabra, pero, Señor, permite que sea el Espíritu Santo que nos explique, que nos haga entender, Señor, cuál es tu mensaje, Señor, contenido acá en tu palabra. Ilumina nuestras mentes, Señor, permite que en todo seas glorificado tú, Padre bendito, y que podamos de verdad entender el propósito claro que tiene esta lectura, Señor, que vamos a tener esta noche. Te honramos a ti, te glorificamos. Bendice cada persona, Señor, que está acá. Pon corazones abiertos, Señor, corazones dispuestos a realmente querer aprender, Señor, esta noche. Y te damos las gracias, Señor, porque todo, de verdad, lo que hacemos, todo lo que tenemos, todo lo que somos es por pura misericordia tuya, Padre. Y por tu gracias que estamos acá esta noche, de verdad. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a abrir las Biblias en Juan capítulo 12. Juan 12. Recuerden que nuestro hermano Ronnie finalizó el año con la última parte de Juan capítulo 11. Estábamos ahí viendo, ¿verdad? O explicaba al hermano acerca de cómo ya estaban tramando un complot, ¿verdad? Para darle muerte a Jesús. Nada más ahí para que tengamos el contexto claro. En el versículo 54 del capítulo 11 dice: por tanto Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí donde, recuerden que él estaba en Betania, ¿verdad? Había pasado todo el tema de la resurrección de Lázaro. Se aleja de allí y dice que va a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Entonces eso es lo que hasta ahí quedamos el año pasado. Y ahora vamos a empezar acá en el capítulo 12 y vemos lo que dice. Vamos a hacer una lectura corrida del pasaje y después vamos a ir analizando un poco ahí, versículo a versículo. Si el Señor lo permite y en su bondad Él me permite expresarlo así, quisiera el pasaje después hablarle de algunas dificultades que ha tenido este pasaje para después hacer ya una aplicación a nuestras vidas, teniendo claro el propósito del Evangelio de Juan. Dice así: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había muerto, y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Hasta ahí vamos a llegar esta noche. Este hermoso pasaje de Juan que estamos viendo acá, comentaba yo con el pastor cuando lo estudiábamos, que muchas veces uno, en una forma irrespetuosa, digámoslo así, tiene una lectura muy rápida de estos pasajes, ¿verdad? Y como que no les da muchísima importancia, o uno piensa que aquí no hay mucho de qué sacar de un pasaje como este. Y le decía al hermano que qué bendición es y qué misericordia la de él de permitir exponer la palabra, porque uno se esfuerza más a buscar información sobre los pasajes para poder compartir acá con los hermanos. Y la riqueza que tiene este pasaje de verdad que es bastante grande. Para no dar la espalda.
Entonces vean qué importante, el versículo 1 del capítulo 12 dice 6 días antes de la Pascua. Recuerden que esta Pascua estamos ya hablando de la parte final del ministerio de Jesús acá en la tierra. Ya es, al final de esta Pascua va a ser cuando ya Jesús va a ser crucificado, ¿verdad? Entonces vean que estamos hablando acá de 6 días antes de la Pascua. Dice, vino Jesús a Betania. Él regresa. Está en una región de Efraín, porque en donde él se encontraba procuraban darle muerte. Regresa a Betania, donde estaba Lázaro. Y aquí quiero que nada más los que les gusta tomar apuntes tomen en cuenta que este es uno de los pasajes que los detractores de la Biblia, o sea, la gente que quiere encontrarle errores a la palabra de Dios según ellos y decir que la Biblia se contradice y todo eso, alegan que la Biblia entra en contradicciones con este pasaje respecto a lo que dice Juan a lo que se dice en los demás evangelios. Este pasaje se narra también en Marcos capítulo 14 versículos 3 al 9, en Mateo capítulo 26 versículos 6 al 13, y hay una tercera narrativa de un pasaje muy similar o de un evento muy similar que se da en Lucas capítulo 7 versículos 36 al 50. Muchos dicen o alegan que hay errores. ¿Por qué? Porque van a pensar que los evangelistas narraron un mismo hecho, cuando en realidad no es así. Si vemos en los evangelios de Marcos, Mateo y el de Juan, van a narrar un mismo evento. No obstante, Lucas está narrando otro evento distinto. Va a narrar un evento que tiene similitudes, sí, pero no es la misma situación. Solamente para efectos didácticos, digámoslo así, vamos a ir a Lucas capítulo 7. Ya todos tenemos claro el pasaje en Juan. Ahora veamos lo que nos dice Lucas 7. Pido al Señor que no me desvíe mucho de lo que realmente debe ser el centro del estudio, pero sí es importante que tengamos claros estos aspectos para cuando nos pidan cuentas de nuestra fe, ¿verdad? Que la gente dice, mire, ¿cómo explica usted que aquí dice que estaban en Betania y aquí me dice que estaban en la casa de Simón el fariseo? ¿Cómo me dicen allá que es María y aquí me dice que es una mujer pecadora? Entonces eso es lo que quiero que quede claro esta noche. En Lucas, capítulo 7, versículo 36, dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y lo ungía con el perfume. Cuando vio el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Y ahí es donde empieza el Señor a narrarles la parábola de los dos deudores. Vean que el contexto es totalmente distinto. Tenemos un contexto donde en Betania, Jesús regresando ya al finalizar su ministerio, regresa a Betania, le hacen una cena en honor a él, y María ingresa al recinto y le unge con perfume, un perfume muy caro. Y en esta escena tenemos que, en la de Lucas, una mujer que era pecadora, dice, ingresa al recinto, a la casa de un hombre fariseo llamado Simón, le unge o le moja con su llanto, digamos, le enjuga con sus cabellos y también le unge con perfume. El evento de Lucas se da bastante al inicio del ministerio de Jesús. El evento de Betania se da finalizando su ministerio. Tenemos aquí dos ungimientos distintos. Entonces no hay contradicción de la Biblia. ¿Okay? Eso es bien importante para que lo tengan en mente. ¿Por qué? Porque si no sabemos hacer una clara defensa de la palabra de Dios o tenemos esas dudas, nos ponen, ¿verdad?, a temblar o entramos así, uy, mira, ¿y será que de verdad hay una contradicción acá? No, se trata de dos eventos distintos. Solo para que lo tengan también como una curiosidad, la mala lectura de estos pasajes
ha provocado que históricamente se crea que María Magdalena era la mujer pecadora que ingresó a ungir, porque mezclan el nombre María del evento de Betania, suman que era pecadora del evento de Lucas, y después le suman el hecho de que de María habían salido siete espíritus. Entonces ya con eso históricamente se dijo que María Magdalena era prostituta, pero en realidad la Biblia no lo menciona. Okay. Sigamos la lectura del pasaje que nos ocupa esta noche. Dice así el versículo 2: y le hicieron allí donde, en Betania, ¿verdad? Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con ella. Otra curiosidad también es quiénes hicieron esa cena. O sea, dice que le hicieron una cena allí. Tendemos a pensar rápidamente de que como están María, Marta y Lázaro, de que fue en la casa de ellos, pero el pasaje no lo dice. ¿Por qué es importante esto? Porque también los detractores hablan de contradicciones en el pasaje con respecto a lo que dice Marcos y a lo que dice Mateo, que lo sitúan en la casa de un hombre llamado Simón el leproso. Vean que el pasaje de Lucas es Simón el fariseo, ¿verdad? Ahora, ¿qué dicen? Mira, hay mucha casualidad. No, el nombre Simón es bastante común también. Tenemos un montón de Simones en la palabra de Dios. Mateo y Marcos lo sitúan en la casa de Simón el leproso, en Betania. Y aquí lo que nos dice el evangelista Juan es lo que estaba sucediendo ya en esa cena que había sido preparada para el Señor en Betania. El pasaje lo que dice es: y le hicieron allí una cena. No nos especifica dónde ni cómo estaba ocurriendo. Marta servía, ahorita vamos a explicar un poquito de eso, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con ellos. Entonces, dice el versículo 3, María tomó 1 libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del perfume. El ungir, en los otros evangelios ya vimos, ¿verdad?, que era por ejemplo, en el evangelio de Lucas que leímos, tenía todo un contexto distinto a lo que estamos viendo ahora. En este contexto del pasaje de Juan, el Señor lo relaciona con su muerte. Vean lo que él lo dice en el pasaje que leímos en el versículo 7. Dice: entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Claramente él identificándolo con la finalización de su ministerio acá terrenal. Solo Lucas también, esta es una particularidad, relata el tema del llanto y el tema del beso, para también diferenciarlo de lo que está sucediendo aquí en Betania. El perfume, para que tomen nota nada más, es un perfume muy caro, era muy difícil de obtener. Dicen los teólogos que han hecho estudios de esto bastante específicos que se obtenía de una raíz aromática del Himalaya y era tremendamente caro. O sea, el pasaje nos dice después, más adelante, que vale 300 denarios. 300 denarios era aproximadamente el salario de un obrero por todo un año. Eso es lo que valía ese perfume que fue derramado en ese momento. Dice el versículo 4: y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Aquí Juan también nos va preparando quién es este discípulo, quién es este apóstol que está haciendo esta acotación. Él dice, uno de sus discípulos, Judas, y nos refiere el que le habría de entregar. Aquí Juan se adelanta, ¿por qué? Porque él es conocedor del libro que, inspirado por el Espíritu Santo, está escribiendo. Él sabe los acontecimientos que van a venir, porque ya el Espíritu Santo le dio lo que él iba a escribir. Entonces, para el lector, él le especifica, ese es Judas el que le iba a entregar. ¿Por qué no fue ese perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Aquí nada más, porque al final quiero hacer unas especificaciones de cada uno de los personajes que están interviniendo acá, pero vean qué interesante la forma tan hábil en que Judas embellece un pretexto, ¿verdad? O sea, Judas se molesta por lo caro que es ese perfume y está siendo derramado en ese momento sobre Jesús,
pero lo embellece con una excusa que aparentemente es piadosa. Él dice, si hubiera vendido esto mejor y se le hubiera dado a los pobres. Sin embargo, el evangelista nos aclara, dice, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que echaba en ella. Haremos más comentarios en unos minutos. Quiero terminar nada más las acotaciones a este pasaje. Entonces Jesús, dice el versículo 7, dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. También muchos de los teólogos concuerdan en que realmente María no tenía una noción clara de que ella estaba haciendo eso con el propósito de ungirle antes de su muerte. Claramente ellas creían que era el Cristo. Recordemos el pasaje que habíamos leído, que ellas declararon que Jesús era el Cristo. Hay una declaración firme de que ellas creen que quien está ahí es el Hijo de Dios. No obstante, el acto del ungimiento no necesariamente ella está entendiendo qué es lo que está pasando en ese momento. ¿Qué pasa ahí? Pasa algo muy similar a lo que nos explicaba el pastor en la clase pasada. Recuerden en el capítulo 11, en el versículo 49, dice, entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Aquí está ocurriendo un acto profético, está ocurriendo un acto que el mismo Caifás no está entendiendo qué es lo que está diciendo. Pero el Señor le utiliza, es el medio que al Señor le place utilizar para poder revelar esta verdad. En este momento el Señor está dándole el privilegio a María de que lleve a cabo un acto de adoración, un acto de servicio, un acto de rendición al Señor, que el mismo Jesús le da la interpretación de qué es lo que está pasando ahí. Y le dice a Judas, déjala. ¿Por qué? Porque esto lo está haciendo para mi sepultura. Ya hay teólogos liberales y gente que dicen que Jesús, la muerte le sorprendió, ¿verdad? Que él no creyó que fuera a llegar ese momento, que él creía realmente que iba a ser el rey No, Jesús sabía lo que iba. Cuando él toma la determinación de que ya es el momento de ir hacia Jerusalén, él ya sabe qué es lo que le espera ahí. ¿Por qué? Porque es conocedor de las profecías, es conocedor de las escrituras. Todo apuntaba a que el Cordero de Dios iba a dar su vida en pago por nuestros pecados, en pago por nuestra salvación. Nosotros incapaces totales de nosotros cumplir la ley, él iba a nacer para vivir una vida en cumplimiento total de la ley, para morir tal cual se había establecido así en las escrituras y para resucitar también tal cual se había establecido en las escrituras. Jesús no lo sorprendió la muerte, Jesús sabía a lo que iba. Como en su naturaleza humana, sintió momentos de angustia, por supuesto que sí. Angustia no por la muerte, angustia por la copa de la ira que le correspondería beber, la ira de Dios sobre él, ira que nos correspondía a cada uno de nosotros. En un momento dado él le dice a Pedro le dice, Señor, no vayas a Jerusalén, ahí te van a matar ahí, Señor, no vayas. Él le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. El Señor tenía claro a lo que él iba a Jerusalén, así que no lo sorprende la muerte. De hecho, aquí se los declara en una forma muy transparente. Versículo 7, entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. María, y aquí leo un comentario de MacArthur al respecto, él dice, María realizó este acto como muestra de devoción, pero al igual que en el caso de Caifás, su acción reveló más cosas que la que ella imaginó en ese momento. El Señor en su misericordia permitió que una acción de ella, que no tenía completo entendimiento de qué estaba pasando ahí, pero sirve para dar testimonio también de lo que más adelante iba a ocurrir. Versículo 8. Porque a los pobres siempre los tendréis. El argumento de Judas es, se hubiera vendido para los pobres.
se hubiera vendido para los pobres. Pero Jesús le dice algo que a muchos les ha chocado, ¿verdad? Como decir, uy, qué grosero Jesús, ¿verdad? ¿Cómo va a decir eso de los pobres? Dice, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis, dijo el Señor. Buenas noches. Buenas noches. Mas a mí no siempre me tendréis. ¿Fue una grosería esto que dijo Jesús? ¿O Jesús sabía también que esta es una verdad revelada ya desde el Antiguo Testamento? Donde claramente se nos dice que los pobres van a estar, pero también se le decía al pueblo de Israel qué tenían que hacer con esos pobres. Vamos a ir un segundito nada más a Deuteronomio capítulo 15. Insisto, todas estas son aclaraciones que no son el tema central del pasaje, pero es importante que las tengamos claras. Deuteronomio capítulo 15. Estamos en Juan capítulo 12. Juan capítulo 12. Es el pasaje central de esta noche. Deuteronomio capítulo 15. Y dice el versículo 4. Más, leamos desde el 3. Aquí estábamos hablando, aquí está hablando el pasaje del año de la remisión, ¿se acuerdan? Creo que no me acuerdo cuál de los hermanos fue el que tocó el tema en una de las predicaciones, pero recuerdan que venía el año de la remisión cuando todas las deudas tenían que ser perdonadas, ¿verdad? Y aquí está hablando exactamente de eso. Dice el versículo 3, del extranjero demandarás el reintegro, pero lo que tu hermano tuviere tuyo lo perdonará tu mano, para que así no haya en medio de ti mendigo, porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la tomes en posesión. Ahí mismo vamos a ir al versículo 7 y 8. Dice, cuando haya en medio de ti menesteroso, o sea, una persona pobre, menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás lo que necesite. Hay una disposición. El Señor no está diciendo no va a haber pobres, no, al contrario, va a haber pobres. Y cuando usted ve a esos pobres, sea liberal, o sea, no liberal en teología, ¿verdad? Sino sea liberal, preste con liberalidad, dele con liberalidad, para que no haya menesterosos. Dice el versículo 11, ahí mismo, porque no faltarán, ¿qué? Menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Desde acá el Señor les está diciendo, siempre van a haber pobres. A ustedes lo que les corresponde es, sean generosos. Sean generosos. A eso se refiere Jesús en el pasaje, cuando Él le dice a Judas que deje a la mujer, que no la condene por lo que está haciendo, porque la actitud de Judas es una actitud de condena, es una actitud de reproche, diciendo, este perfume que se acaba de prácticamente desperdiciar de esa forma, se pudo haber vendido y darle eso a los pobres. Sin embargo, el evangelista nos revela cuáles eran las verdaderas intenciones de Judas, ¿verdad? No era el pensar en los pobres, sino que era pensando en la bolsa que él tenía. Y el Señor, la frase que dice acá, en el versículo 7, entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Se está refiriendo a este pasaje en Deuteronomio. Es una verdad que el Señor ya había revelado desde el Antiguo Testamento, siempre va a haber pobres en la tierra. ¿Okay? Un poco también contradice claramente la falsa teología de la prosperidad, ¿verdad? Que alega que no puede haber creyentes que sean pobres, que alega que el sinónimo de ser creyente es tener una vida muy próspera. Vamos a tener pobres entre nosotros, pero el Señor nos llama a ser generosos también. Y Jesús acá lo que le está diciendo es, a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Y eso es algo que también voy a enfatizar ahorita. Finaliza el pasaje que teníamos diciendo, gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí
y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Ya desde el 11:45, ahí en Juan, nos venía adelantando, lo tocó nuestro hermano Ronnie, dice el versículo 45, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María, ¿acompañarla a dónde? En el momento del funeral y todo, el entierro de su hermano, ¿verdad? Estaban ahí, la habían venido a acompañar muchos judíos, y dice que entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Recuerden que los milagros que se nos narran acá en la palabra de Dios tenían un propósito. ¿Cuál es ese propósito? El mismo propósito que nos va a decir el evangelista Juan, que tiene el libro de Juan. Vamos, ahora sí, después de esa larguísima introducción, a entrar en materia. ¿Por qué les digo entrar en materia? Porque todo esto que vimos es muy interesante, pero no es el propósito del pasaje. Todo esto que acabo de decirles son herramientas que les pueden servir para una eventual conversación con alguien que tal vez con un ánimo no muy bueno, o alguien que de verdad tal vez tenga una legítima duda, les pueda decir, mire, qué raro, pero ¿por qué en Lucas dice que esto? ¿Y por qué en Mateo dice esto? ¿Y por qué Juan nos dice esto? Y también nos aclaró algunos puntos. Pero hacer esto que acabamos de hacer podría distraernos de cuál es el verdadero propósito de este pasaje. ¿Y cuál es el propósito de este pasaje? Juan capítulo 20, versículo 31, nos dice cuál es el propósito no solo de este pasaje, sino cuál es el propósito del Evangelio de Juan. ¿Cuál es el propósito de que se haya escrito este Evangelio? Dice Juan capítulo 20, versículo 31. ¿Lo tienen, sí? Dice, pero estas, hablando de lo que se registró acá en el libro de Juan, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo que, dice, tengáis vida en su nombre. Entonces es así como debemos leer este pasaje. Yo tengo que entender que esto que se acaba de narrar tiene un propósito, y es que creamos que ese Jesús a quien le estaban haciendo esa recepción es Cristo. Y para que cuando usted crea eso, para cuando el Espíritu Santo tenga la misericordia de tocar su corazón, para que usted crea que lo que acabamos de leer se refiere al ungido de Dios, al Cordero de Dios que entregó su vida voluntariamente para permitir de verdad que seamos para salvarnos, entonces vamos a cumplir el propósito correcto de la lectura de este pasaje. Vimos varias personas que intervienen aquí. Vimos varias personas varios, no actores, digamos, varios personajes que están en esta narración. Tenemos a Lázaro, ¿verdad? Nos dice el versículo 1, dice, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Y nos empieza a decir cómo se ubican esos personajes en este pasaje. Marta, ¿qué hacía Marta? Servía. Vean qué interesante. Marta, recordemos Marta en otro pasaje, ¿verdad? Que estaba ella afanada, ¿verdad? Con los quehaceres del hogar, al punto que ella le dice a Jesús, Señor, no tienes cuidado de que yo estoy aquí, ¿verdad? Haciendo todo esto y María está ahí, ¿verdad? No me ayuda. Las hermanas sobre todo pueden entender más esta situación de Marta, ¿verdad? Que debe ser un poco acongojante, que llega alguien a la casa y quieren tener todo ahí, lo más bonito y todo para recibir esas visitas, y pensar en una hermana de ustedes que en vez de estarles ayudando está ahí a los pies de Jesús. Y Jesús en aquella ocasión le dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás por muchos quehaceres, mas María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. A esas mismas hermanas nos estamos refiriendo en este pasaje. Y Marta está ahí, dice en el versículo 2 que estamos leyendo, Marta
servía. Pero vean qué bendición también. Están en esa cena y Marta se regocija de estar brindando servicio al Señor. Ella se place de poder servirle a ese hombre extraordinario que está ahí, porque ella sabe que ese hombre es Cristo. Ella hizo una confesión similar, muy parecida a la que hizo Pedro, donde ella conocía que él era el Cristo, el Hijo de Dios. Esto nos tiene que decir mucho también de nuestra actitud como creyentes. ¿Siente usted esa misma alegría de poder estar sirviendo al Señor? ¿Siente usted esa bendición de poder hacer algo por Cristo, de poder decir, aquí estoy, Señor, te estoy dando esto que sé hacer? Marta servía. Lázaro, ¿qué hacía Lázaro? Dice, era uno de los que estaban sentados con él a la mesa. También qué regocijo, ¿verdad? O sea, qué bendición, qué alegría poder sentir a Cristo cerca de mí. Disfrutado el estar ahí. Decía en una de estas prédicas que me mandan diarias del hermano R.C. Sproul, que ya goza ya en la presencia del Señor, decía Sproul en la predicación, que una de las que oí esta semana, que antes de que el Señor tuviera misericordia de salvarle, para él, o no me acuerdo si fue uno de los hermanos de Ligonier, yo creo que el que es escocés, decía que para él un domingo era Sinclair Ferguson, era el hermano que dijo eso, que para él un domingo sin Cristo, o sea, antes de que el Señor le salvara, era una tortura. O sea, él dice que para él sentía que el domingo duraba 40 horas, que no se acababa. O sea, que estar ahí en la iglesia para él era una tensión terrible. Él deseaba que se terminara el domingo. Que cuando el Señor tuvo la misericordia de salvarle, el domingo se convirtió en el día favorito de la semana, porque podía tener comunión con los hermanos, estar ahí, sentir esa bendición de poder estar juntos glorificando el nombre del Señor. Y el pasaje lo leo y veo a un Lázaro que está tremendamente agradecido del milagro enorme que él operó en su vida. ¿Cuál milagro? Darle vida. Lázaro estaba muerto, Cristo le resucitó, muerto de 4 días, ¿verdad? Y el Señor le dio vida. Y él quiere estar ahí, sentado junto a su maestro, sentado junto a su Señor. ¿Es esa la condición de nosotros también? Reconocemos que estuvimos muertos, que el Señor en su misericordia nos dio vida. Sentimos ese gozo de verdad de estar ahí, en la presencia del Señor. Estamos reconociendo que ese Cristo que nos están hablando ahí es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Seguimos viendo personajes de esta narrativa que nos dice aquí Juan. Están sentados a la mesa con él y ahora ingresa María. Dice el 3, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio. Era algo tremendamente caro. Costaba el salario de un año. Muchos especulan para qué lo tenía. Unos hablan de que es un perfume que probablemente ella lo andaba por el tema de la muerte de su hermano y para ungir el cuerpo, o lo guardaban como algo muy preciado. No se sabe, el pasaje no nos lo dice. Nada más nos dice que ella tenía ese perfume que era tremendamente caro, 300 denarios, dice Judas, que se pudo haber vendido para dárselo a los pobres según él. María, dice, tiene una actitud de humildad y humillación. Tanto ella como Marta sabían que tenían enfrente a Cristo. En Juan capítulo 13, Jesús va a realizar un acto similar al que está haciendo María acá. Eso el hermano Ronnie nos lo expondrá más en futuras sesiones que tengamos acá. ¿Por qué María se humilla? María dice que unge al Señor, le unge los pies a Cristo. Dice el versículo 3, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Estaba leyendo un hermano que hace unos comentarios bien interesantes. Hay veces
divaga un poquito en temas teológicos, ¿verdad? Pero hace comentarios históricos bastante interesantes. Y él dice que en estas regiones, para una mujer llevar el cabello suelto era una cuestión tremendamente vergonzosa. Y a María no le importa eso. Suelta sus cabellos, enjuga los pies del Señor, o sea, los seca, los limpia del líquido que acaba de derramar sobre ellos, y ella lo único que le importa es rendirse en adoración, rendir lo que tiene así de caro, no le importa el precio de lo que está derramando ahí. A diferencia de Judas, a ella no le interesa si ese perfume es caro o no es caro, lo tiene ahí, es algo preciado para ella y lo rinde a su Señor. Tiene al Rey de Reyes frente a ella. Es una oportunidad que no a todo mundo se le presentó. No la podía dejar pasar. Y la casa, dice, se llenó de perfume. Dice acá el pastor MacArthur, dice, María realizó este acto como muestra de devoción, pero al igual que en el caso de Caifás, ya les había leído esto, revela algo que ella misma no imagina, que es que ya viene el momento de la muerte. Si nosotros vemos en Marcos capítulo 14, no pierdan ahí Juan, ¿verdad? Pero nada más veamos en Marcos capítulo 14, un dato interesante de cómo Jesús ve esta rendición de adoración de parte de María. Marcos capítulo 14, versículos 6 al 9, nos dice lo siguiente. Pero Jesús dijo, dejadla. Ya, no es, a la crítica que se estaba haciendo, ¿verdad? De haber derramado el perfume, dejadla. ¿Por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Vean qué lindo lo que Jesús reconoce, que la obra que está haciendo María es una buena obra. Él la ve como una buena obra. Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podéis hacer bien. Y ahora sí tenemos el contexto claro, ¿verdad? De por qué Jesús dice las palabras que dice. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Y vean esto, de cierto os digo, que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Qué lindo que uno tuviera la certeza de que lo que uno hace para el Señor tiene este grado de aprobación por parte de Cristo. ¿Qué obra más sincera hace ella para adorar a su Rey en ese momento? Yo no sé si a ustedes, pero a mí está que se me para el pelo, ¿verdad? De ver las palabras de Cristo alabando la obra de una hija suya que hizo algo de corazón sincero, de verdad derramando lo mejor que tenía para él. Otros le darán una interpretación torcida a esto, de que hay que traer lo más caro que tengan, y no, eso no es el punto, de si era caro o no era caro el perfume. Ella dio algo preciado de ella, y lo dio con un corazón sincero, se lo dio a su Señor en ese momento, y el Señor aceptó esa ofrenda, el Señor aceptó esa obra que estaban haciendo para con él. Y el Señor dice algo muy lindo, se contará esto donde quiera que se lea. Hoy 2000 y resto de años después, y aquí estamos acordándonos de lo que María hizo en ese acto. Lo que dice Jesús es totalmente cierto. Se va a saber lo que hizo ella en el futuro. Va a quedar como testimonio de una obra de verdad hecha con un corazón sincero. Otro grupo de personas, porque quiero dejar el personaje ahí más negativo de último. Otro grupo de personas que aparecen en esta narración, la multitud de judíos, ¿verdad? Vemos ahí en el versículo 9, dice, gran multitud de judíos supieron entonces que él estaba allí. Recuerden que a Jesús lo estaban buscando, ¿se acuerdan? Jesús había ido a Efraín, a la ciudad de Efraín, regresa a Betania, los judíos se enteran que está donde Lázaro nuevamente. O sea, Jesús es un hombre perseguido, ya había precio sobre su cabeza. Se enteran que está allí y dicen, gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, ¿y qué era esa causa de Jesús? Querían matarlo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? En el capítulo 11 claramente nos lo dice, en el versículo 52, Caifás termina de decir, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos.
la explicación que da, y el 53 dice, así que desde aquel día acordaron matarle. O sea, el acuerdo que ya habían tomado ellos era matarlo. Entonces dice acá en el 12, que estamos leyendo en el 12:9, gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro. Pero no vienen a verlos a ellos, sino que dice, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron que dar muerte también a Lázaro. O sea, ya no solo a Jesús lo van a matar, sino que también quieren matar a Lázaro. ¿Por qué quieren esto? Dice, porque a causa de él, los judíos se apartaban y creían en Jesús. ¿Qué actitud más terrible? ¿Qué actitud más terrible? Ven que está el Señor permitiendo que no solamente Lázaro resucitara físicamente, sino que hay un montón de muertos espirituales también que están creyendo en Jesús. Está permitiendo que a través de ese milagro que ellos vieron ahí, de la resurrección, el nombre de Jesús fue glorificado. Y ellos entendieron también que necesitaban a alguien que les diera vida. ¿Y por qué tenían que entender eso? Momentos antes de la resurrección de Lázaro, Jesús les dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ese milagro tenía un propósito. Ese milagro tenía el propósito de que entendamos de que nosotros estamos muertos. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Necesitamos un poder sobrenatural que nos resucite de ese estado de mortandad en que estamos. Ninguno de nosotros, Lázaro no podía. Un día de estos un hermano puso ahí en los estados, ¿verdad? De WhatsApp, ponía como a veces entendemos que está el Señor diciendo, Lázaro, ¿quiere resucitar? A ver si Lázaro quiere o no quiere resucitar. Un muerto no puede tomar esa decisión. El Señor con voz fuerte le dijo, Lázaro, ven fuera. El Señor le resucitó. Ninguno de nosotros, por nuestras propias fuerzas, va a poder levantarse de ese estado de muerte. La misericordia que espero, de verdad, que el Señor esta noche pueda tener de nosotros, es que si hay alguien aquí que está muerto en sus delitos y pecados, el Espíritu Santo pueda darle vida, para que entienda este mensaje, para que entienda que ese Cristo que vio María, ese Cristo que vio Marta, ese Cristo que vio Lázaro, es el mismo Cristo que está vivo hoy, y que nos trae salvación, que nos salvó. Y dice que esa multitud, lo que está pensando ahí, o muchos de ellos, digamos, no toda la multitud, porque algunos probablemente vinieron de verdad con algún corazón sincero de oír a Jesús, pero algunos de ellos sí venían con todo el propósito de matar, ya no solo a Jesús, sino también a Lázaro. El comentarista Matthew Henry dice lo siguiente con respecto a esta multitud: confabularse para impedir el efecto ulterior del milagro, matando a Lázaro, es tanta iniquidad, malicia y necedad que no se puede entender, salvo por la enemistad enconada del corazón humano contra Dios. Ellos resolvieron que debía morir el hombre que el Señor había resucitado. O sea, es tal el antagonismo que hay del hombre natural respecto de las cosas espirituales, que Dios decide que un hombre viva, pero ellos creen que es mejor que muera. El éxito del evangelio suele enojar tanto a los impíos que hablan y actúan como si esperaran triunfar sobre el mismo Todopoderoso. Qué triste es. Qué triste es. Lo que nos llena de esperanza es que las cosas espirituales el hombre natural no las va a entender. ¿Por qué? Porque se tienen que discernir espiritualmente. Y si estamos entendiendo esta noche, si estamos gloriándonos de leer esto, demos gloria a Dios porque es una misericordia de Él. Esto no lo entenderíamos ni estaríamos encontrándole sentido a esto si no fuera por la gracia del Señor. Ahora sí, último personaje de la narrativa que acabamos de tener: Judas. Nos dice el versículo 4. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Es tremendamente triste que un hombre que anduvo 3 años a la par de Jesús, o tal vez un poco menos ahí, dependiendo de cuándo fue llamado, pero estuvo con él, le oyó de primera mano, le vio hacer milagros, anduvo predicando con el resto, cargaba la bolsa de los discípulos, y no puede entender
el acto que María acaba de hacer para con el Señor. Lo ve como algo irracional, por motivos egoístas. Motivos egoístas que los disfraza con algo piadoso. Y que eso nos llame a reflexión también. ¿Cuántas veces el enemigo ha tentado nuestras vidas a que un pecado en nuestra vida queramos disfrazarlo, ¿verdad? Como maquillarlo con motivos piadosos. Judas, la sustracción de la bolsa, quería maquillarla con que debió haberse dado ese dinero a los pobres. Pero el mismo evangelista nos aclara que su ulterior propósito era sustraer de la bolsa. Pero para él era un desperdicio aquello. Un desperdicio de dinero. Darle algo al Señor para él era un desperdicio. ¿Qué nos dice eso? Mis queridos hermanos, no se veían frutos en la vida de Judas. Puede ser que alguien esté ahí a la par del Señor, oyendo al Señor, y esté tan muerto como estaba Lázaro en los 4 días antes de que el Señor le resucitara. Jesús dijo: un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar frutos buenos. Así que por sus frutos los conoceréis. Aquí Judas está evidenciando un fruto terrible, un fruto espantoso. Yo quería leerles, y yo creo que se me está yendo el tiempo, pero quería leerles lo que dice Lucas capítulo 13. Vean lo que dice Lucas 13. 13. Lucas capítulo 13. Vamos a ver si está en el 12. Lucas 13, versículo 25. Dice así: después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo dirá: no sé de dónde sois. No sé de dónde sois. Y dice: entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido. Vea que esta gente dice: estuvimos cerquita, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero dirá: os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Señor, ahí, mire, cerquita en esa plaza que usted predicó, ahí estaba yo. Ahí estaba yo. Comimos cerquita de donde estabas. La gente va a decir: Judas, mire, yo estuve ahí, Señor, donde hacías milagros. Y días después le iba a estar vendiendo por 30 piezas de plata, dice Mateo. Nos narra debería provocarnos, no sé, un agradecimiento tremendo si el Señor nos ha dado esa confianza y esa seguridad de que Él nos salvó. Pero también debería darnos temor y temblor saber que podemos estar en la iglesia, podemos estar en esta reunión hoy, acá leyendo la palabra del Señor, y el Señor decir: no sé ni quién es usted, nunca lo conocí. Decía Sproul esta semana también, en las grabaciones, ¿verdad? Que ponen, decía que no nos deberíamos preocupar tanto si yo conozco al Señor. Mi máxima preocupación debería ser si el Señor me conoce a mí. Porque esta gente creían que conocían a Jesús. Ellos estaban prácticamente, mire, sí, cerquita, estuvimos cerquita de Él. Y el Señor le dice: no sé quiénes son. No tengo idea quiénes son. ¿Qué quiero esta noche, mis hermanos? ¿Cuál es el propósito de la lectura de esta? El mismo propósito que tenía Juan. Que creamos que Jesús es el Cristo, y que creyendo pueda el Señor dar vida eterna. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, has tenido gran misericordia de nosotros, Padre. Señor, permite que el Espíritu Santo de verdad toque vidas esta noche. Señor, que podamos de verdad entender que no es con nuestras fuerzas que podamos ser salvos, Señor, porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice tu palabra. Padre, resucita vidas, te lo pedimos, Señor. Resucita de verdad muertos esta noche, Padre. Permite que la gente pueda ver con claridad la luz del Evangelio, Señor. Que pueda ver que ese Cristo al que honró María con esa unción, igualmente podemos honrarle hoy, Señor, acá en esta reunión, Padre. Te damos gracias por todo, te bendecimos
Y gracias, Padre, por la misericordia de que permitiste, a pesar de la persona que expuso, Señor, que tu palabra haya sido leída, Señor, y explicada. Te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor.